Gracias por su compañía, gracias al senador Clemente Castañeda por su anfitrionía y por su acompañamiento decidido a esta lucha. Hemos contado con su respaldo en estos meses que hemos dado una batalla jurídica por el respeto a los derechos político-electorales, no solamente de quienes integramos la bancada naranja en la Cámara de Diputados, sino de los 3,5 millones de personas que depositaron su confianza en nosotros. Le agradezco muchísimo al secretario general de Movimiento Ciudadano, a Juan Zavala Gutiérrez, estar aquí acompañando esta rueda de prensa en representación de nuestra dirección nacional. También con muchísima gratitud a Mirza Flores en su carácter de vicecoordinadora, de Agustín Basabe Alanís en su carácter de vicecoordinador, a la compañera diputada Amalia García, al compañero Sergio Barrera Sepúlveda, compañero diputado federal, compañero diputado Rodrigo Samperio, la compañera diputada Tere Ochoa, al compañero diputado Salomón Chertorivsky, al compañero diputado Mario Rodríguez, al compañero Gerardo Gaudiano, también diputado federal, a Jessica Ortega, secretaria de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y dirigente nacional de Mujeres en Movimiento, y al diputado 25 de esta bancada, al diputado regiomontano Andrés Pintos, que valientemente decidió dar una batalla por la dignidad al lado de Movimiento Ciudadano en la votación de la reforma eléctrica, que es parte de esta historia. Lo que nosotros estamos defendiendo es la imposibilidad jurídica que debería de tener un órgano legislativo de violar sentencias judiciales, la imposibilidad jurídica de que debería de tener un órgano legislativo de esculcarle derechos político-electorales a quienes los han ganado con voluntad popular. Movimiento Ciudadano no necesita establecer relaciones de complicidad con ninguna fuerza política. Toda esta historia inició cuando Movimiento Ciudadano rechazó acompañar la solicitud de periodo extraordinario que se dio justamente hace un año aquí y que fue el voto de Movimiento Ciudadano en esta comisión permanente el que hizo posible que no se diera ese periodo extraordinario para aprobar iniciativas a modo del régimen y a modo de Morena y sus aliados. Desde entonces se ha regateado un derecho que no le corresponde certificar a la Junta de Coordinación Política ni a la mayoría legislativa. Los derechos de las minorías son, por definición, por lógica, contramayoritarios, y los derechos de representación que tenemos las y los diputados no están sometidos al buen humor o a la discrecionalidad con la que pueda actuar un órgano político y una mayoría parlamentaria. Por eso hemos acudido nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hay que decirlo, es un tribunal constitucional, es un tribunal de la más alta jerarquía y ha emitido jurisprudencia en el sentido de la protección de nuestros derechos político-electorales, y le estamos solicitando al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un nuevo recurso, en un nuevo incidente de inejecución de sentencia, que tome las medidas necesarias para que se hagan valer las sentencias judiciales en este país. Es una lucha que trasciende a Movimiento Ciudadano y que va más allá de ocupar un lugar o de ocupar una silla aquí en la Comisión Permanente. Es una lucha por la defensa del Estado Constitucional de Derecho. Es una lucha porque se respeten las sentencias judiciales que protegen la selva, que protegen los recursos naturales de los mexicanos, en el caso de las obras que fraudulentamente se siguen llevando a cabo sin acatar sentencias judiciales. Es una exigencia de que se respeten las sentencias judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ha mandatado al Poder Legislativo legislar en materia de uso de la fuerza, legislar en materia de la ley reglamentaria del artículo 4º constitucional en materia de agua, que hoy México vive una crisis de agua y que el Poder Legislativo es omiso frente a esa crisis, que le ha mandatado legislar la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional y la Ley General de Comunicación Social que venimos arrastrando desde el sexenio anterior. No puede haber un poder legislativo omiso frente a las sentencias judiciales y no podemos tener argumentos frívolos como los que el presidente de la mesa directiva ha esgrimido. Su argumentación jurídica para desacatar la sentencia fue
que el tribunal tenía exceso de arrogancia. Estos son calificativos que lo definen a él, no al Tribunal Electoral, y que definen cuál es su posición política. No podemos permitir el desacato de sentencias judiciales. Nosotros muchas veces hemos mantenido desacuerdos con los criterios de tribunales constitucionales. Nosotros defendimos la inconstitucionalidad, por ejemplo, de la ley de la industria eléctrica. Nosotros defendimos que los ministros declararan inconstitucional esta ley y con 4 votos de los ministros bastó para que siguiera siendo firme esa ley y nosotros acatamos esta sentencia judicial. Todos los días y todos los meses estamos obligados a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral que muchas veces no nos son favorables, que muchas veces van contra los argumentos, contra las posiciones políticas de Movimiento Ciudadano. Pero este ambiente que está creando Morena previo a la elección del 2024, de colocar sentencias judiciales, sentencias de Tribunal Constitucional, en la categoría de desechables, en la categoría inconstitucional, porque el artículo 99 constitucional y el artículo 105 constitucional son clarísimos en que las decisiones de los tribunales constitucionales son inatacables, es un precedente muy grave. ¿Qué va a hacer en el marco del proceso electoral Morena? Rebelarse frente a los tribunales constitucionales, desacatar aquellas sentencias que no les sean favorables, incumplir el pago de multas, incumplir la sustitución de candidaturas, desestimar, como se intentó en el caso de Félix Salgado, las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es una batalla que yo creo que le compete mucho más que a la bancada naranja y que a Movimiento Ciudadano, a una sociedad que debe de vigilar el cumplimiento del Estado constitucional de derecho. Muchas gracias, Clemente Castañeda, por su anfitrionía. Gracias a ustedes por su tiempo y atención a esta rueda de prensa. Si usted no los permite, coordinador, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de la prensa. Les pregunta Karina Palacios, del canal del Congreso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Preguntarles, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el tribunal, más bien, si la comisión permanente sigue sin incluirlos a pesar de este nuevo recurso que ustedes han presentado? ¿Qué sigue legalmente? Y por otra parte, también preguntarles si van a presentar alguna queja ante alguna instancia internacional. Gracias. Miren, justamente en este incidente de inejecución de sentencia le estamos solicitando al tribunal que se apliquen las medidas de apremio que son pertinentes, que van desde amonestaciones públicas, sanciones administrativas, pero incluso hemos solicitado al Tribunal Electoral que aplicando sentencias que han dictado en casos recientes de incumplimiento, se aplique la inelegibilidad a los funcionarios políticos, a los representantes populares responsables de este desacato. Particularmente queremos que personajes como el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados pierdan el modo honesto de vivir, que es requisito constitucional, porque no es un modo honesto de vivir la reiterada violación, la sistemática violación a sentencias judiciales de un tribunal constitucional. Eso es lo que le estamos pidiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Alguien que viola la Constitución, que le hace fraude a la Constitución, que rompe con el juramento que hacemos todos los representantes populares cuando rendimos protesta, no puede pasearse impunemente por las instituciones, por el marco político institucional que tiene la República. Y yo creo que esto es un antecedente gravísimo, que si el tribunal no sanciona y permite que sus resoluciones sean de chocolate, dejará prácticamente de existir como tribunal constitucional. Por eso creemos que esta es una discusión que va mucho más allá de la participación de Movimiento Ciudadano en la permanente. Es una discusión sobre qué efecto tienen las resoluciones de un tribunal constitucional en México y qué efecto debe de tener el desacato de diputadas, de diputados a las sentencias de este máximo tribunal en materia electoral. Creo que justamente este caso resume muy bien cuál es la lucha política, la posición política. Aquí está Juan Zavala, que también podría explicarlo, pero nosotros
No queremos caer en el juego del presidente, del partido en el poder, de tener una guerra de lodo mediática de cara al 2024. Nosotros queremos asentar esta batalla en las instituciones y particularmente en las instancias del Poder Judicial de la Federación, porque lo que hay que hacer es delimitar, es ponerle límites a la competencia política. Lo que a este país le urge es que eso quede definido. Si un jugador de fútbol se mete a la cancha, lo amonestan, le pega a los contrarios, les quita los instrumentos necesarios para la competencia, el uniforme, le pone una barrera a la portería, a la suya, va y tumba al portero, eventualmente ese jugador debe ser expulsado. Ese jugador es el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y ese jugador puede ser quien sea, pero cuando se pierden los límites y las reglas se pierde el sentido de la competencia, y en la política y en la disputa política pasa lo mismo, y eso es lo que está pasando hoy. No puede, como lo señaló aquí el propio presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en los senadores, no se puede obviar la ley en pos de la competencia electoral. No se pueden utilizar programas sociales, no se pueden violar los términos del artículo 134 constitucional para hacer actos anticipados de campaña. No puede ser que una gobernante de la ciudad más importante de México y de las más importantes del mundo esté reiteradamente haciendo proselitismo, y lo que Movimiento Ciudadano ha ido haciendo es documentar esos hechos, pero llevarlos a las instituciones para marcar precedentes y para delimitar la contienda de la presidencia de la República dentro de los cánones establecidos por la Constitución. Y lo vamos a hacer para conveniencia de todos. Eso le va a convenir a quienes hoy son oposición, a quienes quieran competir en el 2024 en los estados, por el Poder Legislativo, por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República, en los congresos locales, pero le va a también convenir a Morena cuando sea oposición. Eso es lo que olvidan quienes detentan efímeramente mayorías. Las cosas que hoy está haciendo Morena desde el poder con este tipo de negación. Recuerden que estuvimos a punto de que se desaforara sin juicio de procedencia a Margarita Zavala y a Edna Díaz en la votación de la reforma eléctrica por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Afortunadamente ahí el Verde no acompañó esa atrocidad legislativa, pero hemos estado en los límites de barbaridades jurídicas, de barbaridades políticas que diluyen, difuminan los límites constitucionales que tiene, en este caso, la contienda electoral. Y nosotros queremos restaurar esos límites, restablecer el orden constitucional y dar una competencia en la mayor calidad jurídica posible y en el mayor apego al orden constitucional. No queremos caer en la guerra de lodo, no queremos caer en las descalificaciones personales ad hominem, tampoco, como lo ha dicho muy bien aquí el coordinador de los senadores, en esta idea de cargarle a un personaje, de decir vamos a votar en contra todas las iniciativas del presidente o de tal partido o de tal fuerza política simplemente por provenir de ese personaje político, porque eso es negar el espíritu mismo del Parlamento, pero vamos a actuar defendiendo el orden constitucional que nos conviene a todos, incluyendo a quienes hoy son mayoría y el día de mañana volverán a ser minoría.